Pantagruel Producciones presenta. Alianza Cultural México-China AC presenta. Y buenas noches, bienvenidos a su programa Gozarte, el gozo del arte. Yo soy su anfitrión Guillermo Quijano, que como cada semana les acompaño aquí a través de la cadena tuvoxtv.com y gracias al apoyo de nuestros patrocinadores Pantagruel Producciones y Alianza Cultural México-China AC. Y por supuesto a todos nuestros queridos televidentes que semana tras semana nos acompañan en este su programa Gozarte el gozo del arte, que transmite desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Les recuerdo que cada programa, cada emisión es subido a YouTube, donde pueden gozar de él, verlo cuantas veces les plazca, compartirlo con aquellos a quienes les interese. Nosotros agradecemos mucho ese apoyo, el compartir el programa por medio de YouTube para aquellos que no pudieron verlo en vivo. Y también tenemos nuestra página en Facebook, Gozarte el gozo del arte. Les invitamos a que se unan a esta comunidad, en esta página en la que ustedes pueden mandar todas sus opiniones, sus comentarios, que con mucho agrado recibiremos. Yo personalmente contesto todos los mensajes. Y bueno, hoy, martes 16 de enero del 2018, estamos aquí pese a las bajas temperaturas. No se crean, sí está un poco fresco aquí el ambiente, pero nada ni nadie nos detendrá de transmitir cada semana su programa. Y ahora ¿qué celebramos, Guillermo? Bueno, hoy celebramos el Día Internacional de The Beatles, aunque no es un día festivo oficial, debo decirlo, pero se ha popularizado entre los fans tomarlo hoy como el Día Internacional de The Beatles, y dado su genio creativo y su música, pues bueno, consideramos motivo de celebración aquí en Gozarte el gozo del arte. Aún los que no pertenecemos a la generación de The Beatles, porque pues no estoy tan viejo como parezco, aún los que no pertenecemos a esa generación, pues somos conscientes de su genio creativo, los conocemos, los tomamos como una referencia de cultura popular, de cultura pop, y vemos que constantemente se está haciendo referencia en diversos programas, comentarios, inclusive coloquialmente se habla mucho de The Beatles como un ícono cultural que marcó toda una época, y definitivamente así fue. Pero para aquellos demasiado jóvenes, estamos hablando de adolescentes para abajo, quizás muchos de ellos no sepan de los Beatles, porque aunque es popular incluso 47 años después de su separación, hoy en día, las generaciones más jóvenes podrían tal vez no haberles tocado escuchar alguna referencia, o tal vez la han escuchado mencionar, pero no saben a ciencia cierta de qué se trata. Para ellos voy a empezar dando una descripción general para que sepan de qué estamos hablando. The Beatles, que es en inglés los escarabajos, fue una banda de pop rock, que es un género que podríamos definir como un punto intermedio entre el estilo, la velocidad, el ritmo, y los tonos del pop y del rock.
quizás demasiado acelerado o fuerte para ser pop completamente, pero demasiado light para ser considerado como rock, lo que es el rock en el estilo que tenía Elvis Presley, muy acelerado, muy rápido. ¿Sí? Y claro, hoy en día tenemos el rock pesado que ya dio pie después al metal, que se volvió cada vez más fuerte y más pesado en sus tonos y en su ritmo. Y bueno, esta era una banda inglesa muy famosa durante la época de los 60s. Durante la década de los 1960s, se ostentaba se ostenta todavía hoy en día, hay que aclarar, no ha perdido el título, como la más exitosa comercialmente hablando y como la más reconocida en la historia de la música popular. Estamos hablando de que ya hace casi 50 años que se separaron, hace 47 años que se separaron y siguen ostentando este título, estos dos títulos de la banda más conocida en la historia de la música popular y la más exitosa comercialmente hablando. Inclusive hubo pues podríamos decir una controversia ahí sobre que decía John Lennon que The Beatles era más famoso que Jesús. Seguramente aún sus más aguerridos fans no todos estarán de acuerdo con esa declaración. Aunque los Simpson hicieron un chiste al respecto, el mismo Ned Flanders dijo que eran los únicos superiores a Jesús. Y vamos que Ned Flanders es bastante mocho en lo que a religión se respecta. Pero bueno, mi opinión personal, pues, ese fue un comentario bastante absurdo. El genio creativo no les perdona ciertas cosas en lo que es la sociedad. Pero bueno, fue un comentario que se hizo y del cual se hizo mucho debate. Esta banda se fundó en 1962. Se fundó en la ciudad de Liverpool. Liverpool es una ciudad y un municipio metropolitano del condado de Merseyside, en la región noroeste de Inglaterra. O sea, es una ciudad inglesa. Esta estaba integrada por John Lennon en la guitarra rítmica, por Paul McCartney en el bajo, por George Harrison en la guitarra solista y por Ringo Starr en la batería. Con la particularidad de que no es muy común en las bandas, nunca ha sido muy común en las bandas, que todos eran vocalistas. Normalmente hay un solo vocalista y muchas veces el vocalista es el mismo de la guitarra eléctrica, de la guitarra solista, pero en este caso no. Todos, desde la guitarra rítmica, la guitarra solista, la batería y el bajo, todos cantaban, ¿sí? Entonces es una particularidad muy poco común en las bandas. The Beatles representaba para muchos la encarnación de los ideales progresistas y se consideraron sumamente influyentes en las revoluciones sociales y culturales de su época, inclusive todavía un poquito después de su época. Se consideraban muy influyentes en lo que a esto respecta. Y pues bueno, empecemos hablando un poco sobre los orígenes de esta banda. Es a partir de este punto en que vamos a dejar ya la descripción general para aquellos que no conocían bien de qué se trataban los Beatles, para aquellos demasiado jóvenes, y para aquellos que ya no estamos tan jóvenes y algunos que incluso alcanzaron el apogeo de esta banda en su juventud. Pues bueno, aquí ya vamos a entrar en una historia más detallada. Inclusive si te consideras fan de los Beatles, te invito a que escuches con atención, porque pudiese ser que escuches algún detalle que no conocías, ¿sí?
La banda originalmente contaba con 5 miembros, no con 4, con 5 miembros. Y no estaba entre ellos, perdón, y Ringo Starr no estaba entre ellos. O sea, eran 2 diferentes a los que todos conocían, ¿sí? Y los otros 3, lo que es John Lennon, Paul McCartney, el, perdón, Ringo era el que no estaba. Entonces estaban Paul McCartney, John Lennon y perdón, se me fue el nombre, George Harrison, ya me acordé, George Harrison. En su lugar estaba Stuart Cliff y en la batería estaba Pete Best. McCartney en ese entonces era el guitarrista líder y en el bajo estaba Stuart Sutcliffe, y en ese entonces no se llamaban The Beatles, se llamaban The Silver Beatles, o sea, los escarabajos plateados. La banda comenzó, pues como suelen empezar la mayoría de las bandas, en clubes y cantinas, obviamente de la ciudad de Liverpool. La primera obligación contractual que tuvieron, que les consiguió su primer representante, Alan Williams, fue una serie de actuaciones en Hamburgo. Y esta obligación contractual duraba 3 años. O sea, durante 3 años tenían una serie de actuaciones en Hamburgo, bastante bien para ser una banda primeriza. Y esas empezaron esa gira en 1960. Yo sé que hace un momento les dije que The Beatles se fundó en 1962. Entonces, ¿cómo es posible que 2 años antes hayan empezado su gira? Pues como les estaba diciendo, The Beatles se fundó en 1962. Pero antes de ser los Beatles, era The Silver Beatles, con estos 5 miembros originalmente. Y bueno, es así como en 1961 Stuart Sutcliffe abandonó la banda y McCartney tuvo que tomar su lugar en el bajo. Cabe aclarar que lo hizo muy a regañadientes. Él no quería hacerlo porque pues era el guitarrista líder y lo bajaron al bajo. Que no debo hacer la aclaración, no es que el bajo sea un instrumento de segunda, por supuesto que no. Mucha gente tiene malas ideas sobre el bajo. A lo que me refiero es que él, siendo el guitarrista líder, pues no quería soltar la guitarra, aunque tenía la capacidad para tocar el bajo. De hecho, Paul McCartney tiene un gran talento musical y puede tocar varios instrumentos, no solo la guitarra y el bajo, puede tocar varios otros instrumentos, incluyendo la flauta dulce, por ejemplo. En 1962, Best fue reemplazado por Ringo Starr. Ese año cambiaron su nombre a simplemente The Beatles. Entonces, en el momento en que Pete Best se fue y tomó su lugar Ringo Starr, en ese momento le cambiaron el nombre a The Beatles. Su posición como grupo profesional no fue gracias a Alan Williams, hay que decirlo. De hecho, podríamos decir que fue su representante de manera muy informal, ¿sí? Su posición como banda, como grupo profesional, fue gracias a la magistral combinación de 3 cosas. Una de ellas, por supuesto, su talento musical. Otra de ellas fue Brian Epstein como su nuevo representante. En el momento en que toman a Brian Epstein, es en el momento en que se vuelven realmente profesionales y se vuelven realmente conocidos. Sí, aunque el talento ya lo tenían, digamos que Alan Williams no supo explotarlo plenamente. Y también a la, por supuesto, gran y talentosa creatividad del productor George Martin.
Entonces, entre Brian Epstein, George Martin y el talento que ya poseían, fue así como lograron la cumbre rápidamente. ¿Sí? Cabe aclarar que la sustitución de Pete Best por Ringo Starr fue sugerencia de Brian Epstein. A Brian Epstein le gustaba mucho la banda, pero no le gustaba mucho la batería de Best. Paradójico, porque Best en inglés es mejor, pero bueno, no le gustaba mucho la batería de Pete Best, y él sugirió el cambio por un baterista del estudio, el cual era Ringo Starr. ¿Sí? Fue así que a finales de 1962 lograron su primer éxito comercialmente hablando. Lograron su primer éxito comercial en el Reino Unido con su primer sencillo titulado Love Me Do. Desde este momento su carrera solamente se convirtió en una incesante consecución casi ininterrumpida de gira tras gira tras gira. Terminaba en una gira y empezaba en otra. Digamos que su propio éxito no les permitía estarse quietos demasiado tiempo. Lógicamente esto fue un poco cansado, y debemos decir que tuvieron este ritmo durante 4 años. 4 años hasta 1966, en el que no perdieron popularidad, sino que ellos decidieron, en pleno, decidieron dejar las presentaciones en vivo y dedicarse única y exclusivamente a la grabación de discos en el estudio. Y ese ritmo les aguantó 4 años más, hasta 1970. O sea, estuvieron, de que se volvieron exitosos con su primer sencillo en 1962, 4 años en giras casi ininterrumpidas, hasta 1966. Y después ellos mismos decidieron dejar las giras, dejar las presentaciones en vivo, tal vez por cansancio, o tal vez porque les dejaba poco tiempo para componer y grabar discos, o tal vez una combinación de ambos. Ya se habían establecido con mucha popularidad, entonces se dedicaron durante 4 años más, hasta 1970, a solamente grabar más discos. Y tuvieron una buena discografía, tuvieron una buena colección. Debemos decir que no se detuvieron porque perdieran popularidad. Al contrario, seguían teniendo un ritmo creciente de popularidad cada vez mayor. Estaban en pleno apogeo durante 1970. Pero ¿qué es lo que sucede? Ese fue el año en el que decidieron tomar caminos separados, por lo que podríamos llamar amablemente diferencias creativas. Que bueno, es sumamente conocida la historia de cómo se separaron los Beatles, cómo comenzó todo por John Lennon, que conoció a esta mujer, Yoko Ono, y Yoko Ono es todavía, hoy en día, porque todavía vive y todavía tiene popularidad, es una artista conceptual muy famosa y muy talentosa, por supuesto que sí. Digamos que Yoko Ono convencía a Lennon para meter su arte conceptual en su música, en la composición de su música y en los videos musicales, y esto se nota mucho en los últimos que tuvieron. De hecho, se nota un cambio en el ritmo, se nota un cambio en la letra, y se nota que los videos musicales ya no estaban tan abocados a lo que era la letra en sí, sino que entraba más el arte conceptual, que el arte conceptual se basa en que no te presento la situación per se, sino que te presento una imagen que concuerda con este concepto, ¿sí? Y de esta manera tú entiendes y ligas la información. Entonces, de hecho, en los últimos videos musicales,
Yoko Ono hacía apariciones frecuentes en sus videos, ¿sí? Inclusive durante la separación, Lennon estuvo un tiempo con Yoko Ono haciendo música juntos, ¿sí? Cabe aclarar, ya que estoy tocando este punto, y ya que llegamos al momento de su separación, cabe aclarar que si bien juntos eran maravillosos, todos y cada uno de los cuatro poseían el suficiente talento individual para de manera personal hacer una carrera exitosa por su propia cuenta. Estaban plenamente preparados para volar solos. Ya tenían, por supuesto, tenían el talento cada uno de ellos, ya tenían posicionada la fama, ya tenían un público cautivo que, si bien al público le dolió que se separaran los Beatles, tuvo el consuelo de que al menos cada uno de ellos siguió una carrera en solitario. Y de hecho, la prueba de su talento está en que todos los cuatro tuvieron una carrera exitosa por separado después de los Beatles. Digamos que los Beatles fue el trampolín que les sirvió a ellos para alcanzar la fama. Y por supuesto, cabe aclarar, ya que estamos tocando ese mismo tema, que la carrera de cada uno de ellos pues no fue de la misma duración. Pero no por falta de talento o por pasar de moda, sino por la mayor de las causas: la muerte. La muerte es la que les ha impedido a varios de ellos, a la mitad de ellos, continuar. El primero fue John Lennon. John Lennon fue asesinado a las afueras de su casa en Nueva York en 1980, es decir, 10 años después de la separación de los Beatles. O sea que durante 10 años continuó con su carrera musical, en compañía de Yoko Ono. Y bueno, 10 años después, 1980, él estaba en las afueras de su casa en Nueva York cuando es sorpresivamente asesinado. Fue un golpe muy duro para todos sus fanáticos y algo completamente inesperado. El que le siguió fue George Harrison. George Harrison falleció por cáncer, lamentablemente, pero él nos duró hasta el año 2001. O sea que hace apenas 17 años, ¿sí? Lo que significa que estuvo con su carrera por separado desde 1970 hasta el 2001, son 41 años. Perdón, sí, no, 31 años. 31 años. Tiempo nada despreciable para una carrera en solitario, que estamos acostumbrados a que suben como la espuma, suben con la velocidad del rayo y caen con la estrepitez del trueno. Y todo eso suele ser en un periodo normalmente no mayor a 5 años. Digamos que el público es difícil, nos encanta elevar a categoría de dioses de la noche a la mañana. Y claro, eso envanece a cualquiera. Hasta ponerlos en un punto en que muchos de ellos se vuelven insoportables en su ego, y ya cuando están en el punto más alto les cortamos las alas y los dejamos caer. Y bueno, algunos de ellos se lo toman a bien para una renovación en su carrera, algunos logran mantener el vuelo más tiempo y otros pues no lo toman nada bien. Algunos incluso han llegado a terminar de una vez, no pueden continuar con su carrera, entonces sienten que no pueden terminar con su vida, continuar con su vida. Y pues bueno, afortunadamente podemos decir que tanto Paul McCartney como Ringo Starr siguen activos hoy en día. Hoy, martes 16 de enero del 2008, siguen todavía activos tanto Paul McCartney como Ringo Starr, no solo vivos, sino también activos musicalmente, que se agradece lo primero y se agradece aún más lo segundo, que sigan activos. De hecho,
Paul McCartney espera sacar un nuevo álbum este año. Comentó que tenía planes de sacar un nuevo álbum este año 2018. Y Ringo Starr tiene programada una actuación en el Coliseo de Coruña para el 29 de junio de este mismo año también. Entonces siguen activos y siguen con público. El genio musical que presentaba este grupo sigue vigente hoy a 47 años de su separación. 47 años después seguimos escuchando y deleitándonos con su música. Y de hecho, jóvenes que no estuvimos en esa generación, podemos decir que somos en cierto modo fanáticos de la música de los Beatles. The Beatles han vendido, de hecho, la prueba máxima, las evidencias fehacientes de que siguen todavía hoy vigentes, de que han podido superar y vencer el filtro del tiempo, que el filtro del tiempo tiene unos agujeritos muy muy pequeños, así que no es nada fácil sobrevivirlo. The Beatles han vendido más discos en los Estados Unidos que cualquier otro artista en toda la historia de la música. Y este es un dato vigente hoy en día. A la fecha de hoy no ha habido ningún artista que haya vendido más discos en Estados Unidos que The Beatles. De hecho, todavía hay gente que compra discos de The Beatles. Claro, ya no son los discos de vinil, pero todavía hay gente que sigue comprando sus discos y descargando su música en internet o escuchándolos en YouTube. Este es un dato certificado por la Recording Industry Association of America. Recibieron 7 premios Grammy y 15 premios Ivor Novello, y la revista Rolling Stones los clasificó en primer lugar como número 1 en su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. ¿Sí? Que Rolling Stones es una revista plenamente certificada sobre el rock and roll. ¿Sí? Ya habiendo expuesto todos estos datos curiosos sobre The Beatles, me voy a permitir ir a un pequeño corte y regresamos con un poco más de Gozarte.
En Eli Top Hair Salon ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 83 58 38 08. Ahorra y gana en combustible usando EF-Tabs, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanel y Humpreys. Para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo eftabsmty@gmail.com. Y estamos de regreso aquí con Gozarte, el gozo del arte. Estamos aquí con nuestro tema del martes 16 de enero 2018. Estábamos hablando hace unos momentos sobre The Beatles. Hablamos sobre, bueno, quiénes son para aquellos pocos que no los conocieran. Algunas curiosidades sobre su carrera, cómo iniciaron, cómo continuaron y cómo terminaron. Y bueno, ha llegado el momento en el que hacemos la reflexión final del programa, porque ya estamos terminando. Yo veo en los Beatles una historia de superación. Ellos no se rindieron, buscaron la manera y cada tropiezo que pudieron haber tenido en el camino, porque inclusive antes de ser The Silver Beatles ya tocaban, y fueron poco a poco posicionándose. Yo veo un par de lecciones ahí. Por un lado, de superación, porque pues tenían el talento, pero no tenían la fama al principio. De hecho, puedo permitirme contar una interesante anécdota en la que ellos fueron a audicionar a unos estudios musicales y los rechazaron diciendo primero que no les gustaba lo que ellos tocaban, ¿sí? También les dijeron que su género no era muy comercializable y todavía remataron con la gran mentira diciendo, además, las guitarras están pasando de moda. Y ninguna de las tres cosas era cierta. Bueno, a lo mejor la primera, que a ellos no les gustaba lo que ellos tocaban. Y bueno, se puede decir que en gusto se rompen géneros. A muchísimas personas les gusta el estilo de los Beatles, a algunos más que otros, y hay a quienes no les gusta. Se respeta. Y otra lección muy interesante es la condición humana, como algunas personas digamos que pierden el piso ante la fama y la grandeza. Por ejemplo, ese comentario de John Lennon de que los Beatles eran más famosos que Jesús, que fue muy mal recibido. Fue muy mal recibido y muy fuera de lugar. Para empezar, no viene a cuento la comparación. Digo, Jesús no era músico, para empezar, ni ellos eran líderes religiosos, aunque influyeron mucho e inspiraron mucho las revoluciones sociales y culturales de su época. No eran líderes religiosos, entonces no estaban en el mismo campo, y aún estando en el mismo campo, pues no hay necesidad de competir. Digo, si tienes tu fama, tú deja que tu público decida
ese nivel. Si tu público decide que eres más popular que X o Y, que lo decida el público, no tú, ¿sí? Si alguno de tus fans piensa que tú eres más famoso o más importante que Jesús, pues bueno, ese es el pensamiento de tu fan, pero tú como figura pública no puedes andar diciendo esas cosas. Él se buscó graves problemas con ese comentario, que quizás no pensó demasiado. No podemos decir que estaba buscando generar polémica para levantar la fama, porque al contrario, pasó este curioso fenómeno, mantuvieron su fama pese a ese comentario. Muchas veces comentarios, de hecho, todavía hoy en día, y más en aquella época en que la sociedad era demasiado moralista, comentarios la mitad de polémicos que ese han generado grandes caídas en el espectáculo. Podemos citar el caso de Pérez Prado, que era un ídolo aquí en México, y México lo tenía en bandeja de plata y le daban lo que quisieran a Pérez Prado con sus mambos. Nos enloquecía, nos volvía locos. Y él tuvo a bien, yo me imagino que de manera no ofensiva, su idea no fue ofensiva, se le ocurrió simplemente hacer un mambo con el himno nacional mexicano. Y el público lo corrió de México. Y no podemos decir que porque tuviera mal ritmo, o porque hubiera sido con dolo ofensivo a la nación, sino que fue una idea muy tonta de su parte jugar. Bueno, no podemos decir jugar, quizás lo pensó a manera de homenaje, pero no puedes tocar ciertos puntos flacos de la gente. Por ejemplo, en un gobierno no puedes meterte con su himno o con su bandera. Bueno, en Estados Unidos no, tienen mucho respeto a su bandera, la ponen en estas banderas en sus jardines, entonces hay mucho patriotismo por ese lado. Si hablamos de Estados Unidos, aunque paradójicamente los estadounidenses usan la bandera de su país hasta en su ropa interior, y eso para ellos tal vez es patriotismo, para otras personas puede ser vulgar y tal vez un poco ofensivo. En México no se permite eso. En México tú no puedes usar la bandera mexicana en otra cosa que no sea una bandera, ¿sí? En las banderas grandes oficiales o en las banderitas chiquitas para la revolución, pero tú no puedes usar, de hecho es anticonstitucional usar la imagen de la bandera de nuestro país pues de una manera no oficial. Y debo decir también el caso más reciente con Miley Cyrus. Miley Cyrus tenía un público enorme en México, pero un público enorme, y perdió fácil más de la mitad de su público por lo que hizo en su concierto. No el simular actos sexuales, no el semidesnudarse, no el decir maldiciones. Aquí en México el público te aguanta hasta que los insultes. Desgraciadamente el público permite demasiadas cosas. No es que las cosas con connotaciones sexuales en un concierto sean algo necesariamente reprobable. Eso depende de tu fibra moral. Socialmente pudiera verse un poco mal, moralmente, dependiendo de cada quien. Ya la moral es muy individual. Para algunos puede ser vulgar o ofensivo, y para otros puede ser algo como que no pasa nada. Pero ¿qué fue lo que hizo Miley Cyrus, que perdió más de la mitad de sus fans en México? Pues tomar una bandera mexicana, me corregirán si estoy equivocado en el dato,
tomó una bandera mexicana en un concierto en México e hizo que sus bailarines la nalguearan con ella, ¿no? Así estuvo. Que la nalguearan con la bandera. Y eso molestó inmediatamente al público. ¿Sí? Porque quizás no entendieron lo que ella trataba de interpretar, o no entendieron lo que ella trataba de manifestar, o tal vez simplemente ella no tuvo la buena conciencia de detenerse a considerar, no, esto puede ser malinterpretado, o puede ser mal visto. Bueno, ella viene de Estados Unidos, donde hacen casi lo que quieran con su bandera. Y no es necesariamente que estoy enarbolando el patriotismo, sino que estoy tocando el punto de que hay ciertos puntos sensibles que le pueden costar a muchos su carrera. Como por ejemplo, Globito. ¿Fue Globito el que hizo el chiste del ABC? ¿Darío? Sí fue él, ¿no? ¿O Platanito? ¿O quién? Platanito. Platanito hizo un chiste de muy mal gusto para la opinión pública sobre una guardería que se había incendiado. Ese hecho fue real, ese hecho sucedió, y él bromeó con eso, que era un punto muy sensible, sobre todo para aquellos que perdieron víctimas en ese incidente. Entonces tuvo su escarmiento social. Le tupieron en redes sociales. Y él tuvo que pedir una disculpa pública. Entonces, tocar ciertos temas para las figuras públicas puede a veces ser señal de un ego demasiado inflado. El que tengas el talento no te da derecho a tocar ciertos temas. Por ejemplo, cuanto y más temas, por ejemplo, religiosos. Entonces, esas son las dos lecciones que yo saco de la historia de los Beatles, ¿sí? Y podríamos decir una tercera. Cuando se separaron, no se perdió, sino que cada quien siguió su carrera. Y esto nos puede enseñar que la vida cambia. La vida cambia, ¿cierto? Es que acostumbraron al mundo durante 8 años consecutivos a ver a los Beatles juntos. Pero la vida cambia y da muchos giros, y todo en algún momento se termina. Si no hubiera terminado los Beatles, digamos que siguieran vivos hoy en día los 4 y que estuvieran juntos, en algún momento los Beatles iba a terminar, o al menos como lo conocen, por la muerte de alguno de ellos. Entonces todo termina, todo cambia, y a veces los cambios no son necesariamente malos. De ese cambio surgió que en vez de tener un grupo fabuloso, tuvimos cuatro artistas fabulosos que hicieron su carrera por separado. Entonces nos brindaron más música de la que tal vez pudieron habernos dado juntos, porque si bien hacían su música juntos muy bien, el tiempo que le dedicaban como grupo a componer y escribir y hacer sus discos, pues bueno, era quizás comparable al tiempo que cada uno de ellos tomó individualmente. Entonces se multiplicó por 4 esa producción musical, al menos durante un tiempo, hasta 10 años después, 1980, que perdimos a Lennon. Esas son las 3 lecciones que yo saco de la carrera de los Beatles. Espero el tema les haya gustado, les haya sido interesante, y pues que hayan aprendido algo, o al menos hayamos podido reflexionar sobre algo. Cómo gozamos la música, cómo gozamos en su momento a los Beatles, cómo los gozan todavía muchos de ellos. Yo me despido en este momento, prometiéndoles que nos vemos la próxima semana con más arte, con más gozo. Que pasen buena semana, y no olviden que cuando vean las cosas difíciles, simplemente
Imagine. Y cuando crees que no tienes nada y que todo te falta y que eres el ser más desgraciado sobre la tierra, recuerden que no necesitas fama, no necesitas dinero. All you need is love. Pantagruel Producciones presentó. Alianza Cultural México-China AC presentó.